Bueno, seguimos después de la intervención de la profesora Adela. Doy paso a Daniela Cheruti y Felipe Quintero. Ellos vienen del Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia. Yo, bueno, aparte de que tengo que deciros que Daniela fue mi profesora de italiano hace algunos años. Gracias a ella chapurreo un poquito el italiano. O sea que tenemos una relación de largo tiempo y además hemos colaborado dentro del grupo de investigación que tengo, que hacemos podcast. Bueno, con un apartado que hicimos sobre inteligencia artificial que introducimos dentro del podcast, que fue de generación de voces, que hicimos con la Pasionaria, ¿no? Y bueno, a través de una colaboración con el Centro de Idiomas y con Vocality, que es la empresa tecnológica que está trabajando con ellos y que ahora nos contará cosas, nos consiguieron recrear la voz de la Pasionaria, ¿no? Incluirla en el podcast, que estamos pendientes de emisión, pero eso es otra historia en la que no vamos a entrar. Nada, yo estoy encantado de que vengan aquí porque al final creo además que, bueno, yo soy profesor de comunicación, como sabéis, pero esto es la Facultad de Filología. Yo soy vicedecano también de la Facultad de Filología, evidentemente, y creo que está muy bien que tengamos contactos, ¿no? Estamos muy cerca. No es el mismo tipo de enseñanza, evidentemente, ni de clientela. Los alumnos son distintos, quieren cosas distintas, pero al final creo que desde filología y desde el centro de idiomas está muy bien que nos conozcamos, que sepamos lo que hacen unos y otros, que hablemos, que establezcamos lazos de colaboración. Y bueno, pues un poco en ese sentido es por lo que os he invitado y quiero que estéis aquí contando cosas, ¿vale? Nada, no me enrollo más, que si no, no nos da tiempo a almorzar, que iremos luego a almorzar. Muchas gracias y adelante. Vale, ir pasándonos este micrófono. Ahora. Lo pongo así, ¿vale? Sí, estoy cerquita. ¿Vale? Bueno, de todas formas, yo tengo voz bastante. Se Bueno, me oye. Sí, vale. yo voy saliendo y tengo sí. Sí, perfecto. Para cambiarlo, va a sacar esto, ¿no? Sí. Y ya está. Sí, vuelve. Sí. Vale, vale. Pues como ha dicho Carlos, yo soy profesora del Centro de Idiomas y en este momento me estoy encargando sobre todo de evaluación de lenguas, que es el siguiente paso. Es decir, nuestro trabajo es sobre todo la enseñanza de los idiomas. Pero dentro del mundo de la enseñanza de los idiomas, pues en este momento una parte bastante importante es el tema de la evaluación. Como ha dicho Carlos, empezamos este proyecto de colaboración con una empresa a través de la Universidad de Valencia y el proyecto consistía en generar audios, ¿vale? A través de inteligencia artificial. Y mi parte, luego Felipe os hablará más de la parte de la enseñanza, pero yo la he titulado La nueva oralidad porque, claro, pero ¿qué es lo que entendemos con nueva oralidad? Claro, dentro de lo que es la acreditación, siempre utilizamos una expresión y es todo lo que utilizamos tiene que ser auténtico o genuino, lo tenemos como tatuado en el brazo, ¿vale? Auténtico o genuino. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos evaluando un hablante de una lengua que no es la suya, que no es su primera lengua, siempre tenemos que estar pensando que se tiene que encontrar en una situación comunicativa real, y esto evidentemente no es posible porque ya lo estamos poniendo en un examen y esta no es una situación comunicativa real porque normalmente no nos movemos en el mundo haciendo exámenes, sino que es algo contingente en nuestras vidas, o genuino, es decir, es algo que sí tiene que parecer a lo que es la realidad. Pero claro, si lo pensáis, la realidad comunicativa de hoy no es la misma de hace 10 años o de hace 20 años. Todos tenéis en el bolsillo un móvil, excepto Adela, que consigue eso, que es la resistencia. Pero claro, pensad cuántas llamadas hacéis con el móvil. Casi todo el mundo ahora mismo utiliza un móvil para todo, y excepto hacer llamadas. O sea, yo puedo estar semanas sin hacer llamadas con el móvil. Y en cambio, pues a duras penas conseguimos aguantar un día sin recibir un audio de WhatsApp o emitir un audio de WhatsApp. Y esas son formas de oralidad. O lo que he dicho antes, Adela, cuando yo llamo a un teléfono, muchas veces lo que me está contestando es un call center, que a veces hay seres humanos, pero ahora cada vez menos. Todos este tipo de comunicaciones en este momento son situaciones comunicativas reales. ¿Y cómo evaluamos esto? Es decir, no tiene sentido ahora pedirle a un estudiante que haga una llamada telefónica si en su vida diaria no lo haría, porque es posible que es una competencia
que ya ha perdido en su propia lengua. Ahora lo decimos, no le pedimos a estudiantes que escriban cartas o postales. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis escrito una postales? Aquí porque no somos, porque tenemos todos cierta edad y me parece que hemos nacido todos en el siglo XX, pero los estudiantes universitarios ahora, a mis hijos hay que explicarle lo que es una postal, porque no lo saben, porque no lo han visto en su vida diaria. Por lo tanto, no tiene sentido pedirles que tengan esta competencia que no tienen ya ni siquiera en su propia lengua materna. Y a partir de aquí, es decir, sabiendo que a veces interactúan con seres no humanos, es decir, con inteligencia artificial, es legítimo utilizar inteligencia artificial. Tengo que admitir que dudé entre es legítimo o es ético que utilicemos este tipo de recursos para evaluar la competencia lingüística de seres humanos en este momento. Entonces, vale, nosotros os presento muy brevemente el proyecto. Es una colaboración con Vocality, que Carlos conoce muy bien, que es una empresa especializada en tecnología vocal. Y ellos sustancialmente ofrecen dos tipos de servicios. Es decir, ellos tienen un inventario de voces suyos, por lo tanto se les puede proporcionar un texto y generar con voces suyas, o lo que se puede hacer, que es el proyecto donde participamos Carlos y yo, darles un modelo para entrenar la máquina, para que la máquina pueda reproducir ese modelo vocal, que es lo que se hizo en el caso de la pasionaria. Nuestro objetivo en este caso era generar audios para las pruebas de comprensión de acreditación lingüística. Y no es casualidad que empezamos con la acreditación y no con la enseñanza, porque no enseñamos a comunicarse con máquinas, porque no nos comunicamos con máquinas, nos comunicamos con seres humanos. Pero la situación de un examen, como ya os he dicho, ya es una situación de comunicación irreal, porque ya los estamos poniendo en una situación donde normalmente no estarían, si no tuvieran que certificar su nivel de lenguas. Lo primero que hicimos fue, al principio, solo 2 personas conocíamos este proyecto dentro del Centro de Idiomes. Y lo hicimos a sabiendas, porque queríamos coger nuestros expertos en producción y en producción de pruebas de evaluación y en evaluación de alumnado. Queríamos que no lo supiera, porque queríamos que escucharan algo y pues les propusimos un cuestionario. Aquí, bueno, no os leo todos los apartados, pero como podéis ver, era un cuestionario bastante exhaustivo porque tenía en cuenta pues muchos aspectos de la comunicación, ¿vale? Os lo pongo no os voy a poner todo el audio, son audios cortitos, ¿vale? Simplemente una cosa metodológica. Elegimos audios que ya habíamos utilizado en otros exámenes, es decir, elegimos, en este caso también por una decisión consciente, algo que ya se había utilizado en un examen hace bastantes años para que ellos no se acordaran. Nadie se acordó, afortunadamente, porque para que un audio real acabe en un examen tiene que pasar por toda una serie de filtros. También desde el punto de vista de los contenidos, de los sesgos, de la adecuación, etc. Y por lo tanto queríamos que ellos se concentraran solo en la parte vocal y no en todas estas cuestiones que ellos están acostumbrados a evaluar, es decir, si es adecuado el contenido, si tiene sesgo y bla, 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 todo este tipo de cosas. Por lo tanto, hicimos esto, lo transcribimos y pues se lo pasamos a Vocality para que se generara artificialmente. La segunda cosa, había el primerísimo, luego han ido mejorando las cosas, pero os voy a prometer el primerísimo audio que se propuso. De hecho, eran 2 y este es el peor, es decir, el que fue peor evaluado. Es decir, de todo lo que propusimos os voy a poner solo un audio y es el peor de todos, ¿vale? Os voy a poner un trocito solo para que lo escuchéis. In 1517, the French King Francis I offered Leonardo a job as a court painter and engineer and architect to the king. Leonardo, now in his 60s, moved to the shadow of Amboise in France and never went back to Italy. He brought with him dozens of sketchbooks about just one painting, the Mona Lisa. Leonardo knew how important it was. Vale, no. In 1517, the French King Francis. Vale. ¿Habríais reconocido que este no es un ser humano que habla?
Nosotros, os digo la verdad, las únicas 2 personas que sabíamos que estaba generado con inteligencia artificial, dijimos, lo van a pillar enseguida. Pues personas acostumbradas a trabajar en acreditación lingüística, de todas las personas que fueron entre los varios audios, un grupo de entre 8 y 10 expertos, solo una persona en los comentarios dijo claramente, esta voz no es humana. Es decir, pensábamos que, lo voy a decir así pensábamos que no colaría y coló. Es decir, pensaron que era un ser humano. Todos detectaron pequeñas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la prosodia, es decir, el ritmo, las pausas. Todo el mundo dijo, es como muy artificial, es una voz muy impostada, quizás sea un actor, que esto es lo que no queremos en la acreditación, porque normalmente no hablamos con actores, hablamos con seres humanos. Pero la verdad es que casi nadie lo reconoció. Y por lo tanto, decidimos seguir con el proyecto que se podía mejorar. ¿Por qué decidimos seguir con el proyecto? Porque tiene una serie de ventajas para nosotros y es que es decir, que son audios que se pueden controlar. No existen, y lo decimos siempre, no existen audios auténticos de nivel B1. La gente no habla pensando, ay, voy a hacer un discurso de nivel B1. Esto no existe en el mundo real. Este es un artificio. Tampoco de nivel C2. Es decir, nuestra comunicación siempre está mezclada necesariamente. Por lo tanto, aquí podíamos controlarlo y podíamos adaptarlo. Podemos controlar la entonación, podemos controlar la velocidad, podemos controlar la procedencia geográfica. Luego, es un trabajo extremadamente costoso desde el punto de vista humano y económico buscar textos orales para las clases y para las pruebas de acreditación. Y aquí tenemos un recurso prácticamente infinito. Es decir, podemos darle de comer a la máquina y la máquina nos devuelve lo que queremos y cómo lo queremos. Y podemos controlar la complejidad del input. Muchas veces en acreditación es muy frustrante, encontramos audios perfectos. En la radio, por ejemplo, un podcast, pero hay mucho ruido de fondo y no lo podemos utilizar porque estamos distorsionando nosotros mismos la prueba. No podemos saber lo que ellos están comprendiendo de la lengua si debajo hay música, por ejemplo, o personas hablando. Por lo tanto, claro, nosotros hemos tenido que descartar audios que sabíamos perfectos por temas extralingüísticos y con este tipo de intervención podríamos quitarlo. También un tema muy importante para nosotros es la accesibilidad. Cada vez más en las pruebas de acreditación tenemos personas con necesidades especiales y la inteligencia artificial no existen audios reales para necesidades especiales, porque son necesidades especiales y por lo tanto tenemos que introducir un artificio. Exactamente como no todo el mundo puede subir escaleras y necesita coger un ascensor. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Y luego, claro, luego existe el tema de la interactividad. En clase, a veces para los estudiantes es difícil interactuar porque no existe un hablante de su mismo nivel cuando ellos están aprendiendo la lengua. Y entonces aquí podemos tener a alguien que de alguna forma podemos adaptar a esta persona que está hablando, porque no existen hablantes de nivel B1. Yo que soy su profesora, como soy profesora, me puedo adaptar a su dificultad, pero los hablantes reales eso no lo hacen. Nosotros, si no eres profesor, no sabes cómo hablarle a un extranjero. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, con los niños sí que sabemos adaptarnos a cómo hablan los niños, pero pensad que un niño de 6 años ya es un hablante muy competente, tenemos que hacerlo durante muy poco tiempo realmente, y ellos van aprendiendo. Pero una persona que está aprendiendo una L2, pues no tiene esta capacidad. ¿Vale? Claro, evidentemente no todo es positivo, hay muchos aspectos a tener en cuenta. La naturalidad de la voz y la prosodia es muy limitada. Os lo he dicho, esto sobre todo nuestros expertos, sobre todo detectaron errores aquí. Y al final tú estás ayudando al estudiante, lo estás poniendo pues en una situación artificial porque no es un hablante real. Entonces, ¿sabrá reproducir esto en un contexto real? Si se acostumbra a este tipo de interacciones, luego sabrá interactuar realmente con un ser humano, que es nuestro objetivo. Nosotros lo estamos entrenando no para que haga esto, nosotros lo estamos entrenando para comunicarse en otra lengua. Lo que queremos evaluar es si sabe comunicarse con un ser humano. Y se entiende un ser humano, no se entiende la inteligencia artificial. El tema de los matices, sobre todo en los niveles altos, el marco de referencia establece claramente que en los niveles C, entender el matiz de un hablante
y la comprensión eh, a través del tono y de las caras y de todo y de los gestos, por ejemplo, que estoy utilizando yo en este momento, es una competencia que una persona tiene que aprender y es una competencia que nosotros tenemos que evaluar cuando estamos haciendo examen. Luego existe un riesgo muy grande que es el sobreajuste. Lo hago a medida para este estudiante porque puedo hacerlo, pero el mundo no está hecho a medida de este estudiante. Mi intervención puede ser demasiado y entonces ya perder la finalidad didáctica, la finalidad pedagógica, que al final es lo que estamos buscando. Luego puede existir una posible falta de diversidad comunicativa, es decir, es verdad, podemos hacerle hablar con inglés de Nigeria, por ejemplo, pero claro, es un ser humano que lo está programando, así que mi propio sesgo personal yo lo puedo transmitir y puedo decidir pues que es mejor que aprendan americano, la variedad americana, porque a mí me gusta Netflix y allí las series están hechas casi todas en Estados Unidos y pues me parece que es lo que mejor le vendrá, ¿vale? Y luego, claro, lo que os he dicho antes, un audio generado es una situación comunicativa real, es realista, es auténtico, es genuino, porque siempre volvemos aquí. Y en acreditación esto es fundamental, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hemos decidido? Es decir, analizando puntos a favor y puntos en contra, hemos decidido seguir con el proyecto. Es decir, en este momento estamos generando audios. Hemos decidido utilizarlo primero en los cursos de preparación, es decir, utilizando el material, avisando siempre al estudiante que son audios generados artificialmente, etcétera, pero sobre todo porque así podemos proporcionarles mucho más material de que podríamos proporcionarles de otra forma, ¿vale? De momento no lo hemos puesto aún en las pruebas de acreditación porque pues, pensamos que es una decisión que tenemos que tomar habiendo visto primero el resultado que tenga el hecho de utilizar este tipo de audios generados de esta forma, primero en el entrenamiento, es decir, en el aprendizaje y en el entrenamiento para este tipo de pruebas. Y luego... también queremos ver un poco las potencialidades, porque es cierto que ahora, por ejemplo, los matices nos piden, por ejemplo, cuando entregamos un texto, nos piden, ¿quieres más actuado o menos actuado? Es decir, ¿quieres que se parezcan más a un ser humano o que se parezcan menos? Si son conversaciones, ¿quieres que parezca una conversación entre amigos? ¿Quieres que parezca que se conoce? Es decir, ahora hay toda una serie de variables que podemos introducir que hacen que el audio se parezca un poco más a lo que sería una comunicación humana, pero siempre avisamos, es decir, nuestro proyecto es avisar siempre, no es una comunicación real, tienes que ser consciente que lo que estamos haciendo en este momento es simplemente entrenarte porque tú eres un hablante competente hasta cierto punto, es decir, hasta el nivel donde tú has llegado. Así que es un puente que nosotros te estamos ofreciendo para pasar al nivel siguiente. Pero tu objetivo no es este. Es decir, tienen que ser conscientes que el objetivo no es este. El objetivo es entrar en un bar y entender un ser humano que está cansado, donde hay ruido, que igual no pronuncia la R como se debería pronunciar en el estándar, es decir, que igual tiene algún tipo de discapacidad y no se le puede entender. Es decir, que el objetivo siempre es otro tipo de comunicación. Y que esta operación se hace dentro de lo que ya es un artificio, que es la evaluación lingüística. Porque, lo repito, porque normalmente no nos comunicamos en exámenes, pero el examen es la única forma que tenemos de certificar que esta persona realmente tiene este nivel. ¿Hacia dónde vamos con este tipo de implementación de la inteligencia artificial en nuestras pruebas? Primero, queremos crear interlocutores virtuales, por lo que os he dicho antes, es decir, porque a veces es muy frustrante para una persona que se encuentra en determinados niveles de lengua, a veces es frustrante la interacción con un hablante que es mucho más competente que él. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es controlar de alguna forma el entorno. Exactamente como cuando a veces con los niños pues se le ponen, por ejemplo, colchonetas para que si se caen no se hagan tanto daño.
Pues entonces aquí pensamos que tiene un aspecto positivo sobre la motivación. Podemos ofrecerles prácticas, el tiempo del aula siempre es limitado y un profesor tiene que dedicar X tiempo a cada uno de las personas que tienen en clase. Y esto, en los tipos de enseñanza que ahora están muy de moda, como la enseñanza híbrida y la enseñanza online, pues claro, este tiempo se reduce aún más. Por lo tanto, aquí otra vez le estamos dando una pequeña ayuda para que puedan practicar también solos, sin sustituir nunca, evidentemente, lo que es el trabajo de clase y lo que es el trabajo con el profesorado. Lo que ya he comentado antes es muy útil para alumnado con necesidades especiales. Aquí sí que le vemos muchas potencialidades, porque como es muy adaptable, lo podemos programar en función de la singularidad, en este caso, que evidentemente es una cosa positiva en este caso concreto. Y porque luego podremos crear pequeñas tareas interactivas, sobre todo dentro del aula. Y esto estará muy bien, es decir, pero claro, esto de momento está un poco lejos, ¿vale? El tema de la interactividad. Y lo último, para no aburrirnos más con muchas cuestiones técnicas, es decir, la reflexión final que hemos hecho en el Centro de Idiomas y que siempre tenemos muy presente, no estamos buscando sustituir la voz humana ni la autenticidad de lo que es la comunicación. La comunicación interactiva y la que es la pasiva, es decir, escuchar un podcast, ver una TED Talk, por ejemplo, sino simplemente lo que queremos hacer es enriquecer lo que ya le estamos proporcionando a nuestros estudiantes. En algunas cosas eh, mejorándolas y en otras cosas simplemente pues proporcionando un instrumento nuevo, otro instrumento que antes no teníamos. Y claro, esto funciona solo si tenemos siempre clarísimos los que son nuestros objetivos pedagógicos y lingüísticos. Es decir, nosotros tomamos las decisiones y nosotros controlamos el uso que se hace de este tipo de herramientas. Y ya está, y ya paso la palabra a mi compañero. Espero no haberme... Otro bajito. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Felipe Quintero. Yo también soy profesor de italiano en el Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia. Y hoy os hablaré un poco de cuál es la situación del profesorado con respecto a la inteligencia artificial. Como es normal, dentro del aula de profesores, compartiendo espacio y tiempo con los compañeros, pues nos hemos dado cuenta siempre más a menudo que los alumnos usaban la inteligencia artificial, sobre todo para redacciones escritas o para corregir sus textos, porque se notaba inmediatamente que la ausencia del factor humano. Incluso
redacciones que eran demasiado correctas, hipercorrectas, ¿no? Pues era bastante evidente. Y empezamos a pensar en voz alta entre nosotros, a compartir opiniones y decíamos, a ver si ya no tiene sentido pedirles que hagan redacciones escritas, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía antes Daniela, ¿no? Pedirles que hagan cartas, que escriban cartas formales o cosas de este tipo. Y entonces, pues lo que se hizo fue una mesa redonda en los meses pasados, en abril del 25, se le proporcionó a los profesores una encuesta para que contestaran de manera anónima y que cada uno dijera un poco, pues, qué posición tenía con respecto a la inteligencia artificial. Y es precisamente lo que os voy a contar hoy. Un poco en qué situación estamos nosotros en el centro de idiomas, cuáles son las propuestas y también un poco cuáles son los miedos que han surgido. 24 fueron los profesores que contestaron anónimamente a esta encuesta. En su gran mayoría valoran positivamente el uso de la inteligencia artificial en el aula, pero sí que es cierto que muchos de ellos todavía no la usan, no la aplican y han notado en la gran mayoría de los casos que los alumnos sí que están usando la inteligencia, recursos de herramientas de inteligencia artificial para sus elaboraciones. Em, Otra cosa que me ha parecido importante fue, por un lado, los alumnos niegan totalmente haberla usado, cuando en cambio es bastante evidente. Es que ya solo por el vocabulario usan palabras que no hacen parte de su nivel eh, y solo hay una mínima parte de descarados que lo dicen abiertamente y dicen, pues sí, he usado inteligencia artificial. Eh, y el último punto es la preocupación por parte del profesorado. Pues hay muchos profesores que, o por, como eran los apocalípticos, o por ser apocalípticos o por desconocimiento también de las nuevas herramientas, pues hay una cierta preocupación por parte del profesorado, cosa que me parece aquí también bastante humana. He recogido en estas diapositivas algunas de las propuestas que se han hecho para generar imagen y texto. Yo personalmente tengo también un contrato con la Facultad de Filología y estoy dando algunos cursos aquí. Y una cosa que he estado haciendo, por ejemplo, con los chicos de turismo, a los que les imparto comunicación o segunda lengua, les propongo, claro, son 34 chavales en un aula, pues les propongo que redacten un texto y que a partir de ese texto lo inserten en ChatGPT, por ejemplo, y que le pidan a ChatGPT que se lo corrija. Eh, Curiosamente, ChatGPT se lo corrige, sí, gramaticalmente, pero también modifica las cosas que ellos han escrito. Y esto yo lo hago adrede porque me encanta que vean que no tienen que confiar totalmente en la inteligencia artificial. O si no, les pido que a partir de un texto genere una imagen. Y entonces levantan la mano, se quejan y me dicen, pero es que yo no he escrito esto. Ha generado una imagen que es completamente diferente al texto que yo he escrito. Pues muy bien, corrige a la máquina y dile que genere una imagen que se aproxime más a lo que tú querías. Eh, otras posibilidades para la corrección de textos, cosas que, bueno, yo personalmente he usado cuando en mis años de estudiante, Write and Improve, Grammarly o el DeepL Write, que puede también de alguna manera desgravar un poco el trabajo del profesor para la corrección. Muchas de estas herramientas de momento son disponibles sobre todo para trabajar con el inglés. Eh, Llegará un momento en que se podrá trabajar también con otros idiomas. Y un poco al hilo quizás de lo que decía Daniela,
Sí que hay otras aplicaciones que se pueden usar para el trabajo autónomo por parte del alumno, para que sin presión y sin agobio practique la oralidad con la inteligencia artificial que genera una voz. A partir un poco de los miedos que han salido a raíz de la encuesta, es imposible prohibirle a los chavales el uso de la inteligencia artificial. Esto es como, y a propósito de los que han nacido en el siglo XX, pues es como cuando te prohibían que usaras la calculadora para hacer cálculos. Chico, la calculadora está, no, ya está, no hay más. Pero sí que es posible intentar un poco gestionarlo, ¿no? Como por ejemplo obligarles a citarlo, ¿no? Es necesario replantear la didáctica de los idiomas, creando una serie de actividades y quizás modificando también los objetivos y las maneras de trabajar. Lo que tenemos que asumir como docentes es que nuestro rol ha de cambiar sí o sí. Y concluyo en la encuesta había también un apartado en el que le pedía a los profesores que dijeran libremente cuáles eran sus miedos o sus opiniones, y he querido recoger dos. He querido poner una apocalíptica y una, y una integrada. ¿Eres de Bolonia? ¿Eres de Bolonia? La influencia de... Vicino, Módena. Y una de las opiniones era: me preocupa que con tanta inmediatez el rol del docente se debilite hasta cuestionarse su existencia. La otra, en cambio, más positiva, era: el papel del docente no desaparecerá, pero quien sepa guiar al alumnado en el uso crítico de la IA será más necesario que nunca. Y creo que va un poco de esto, ¿no? Poseer las herramientas para dirigirles un poco. Perfecto, pues muchas gracias, Daniela y Felipe, por acercarnos. Ya sabéis que ellos están escasamente a 10 minutos de Blas Ibáñez, de la Facultad de Filología, pero a veces eso de tan cerca y tan lejos, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, porque aquí hay profesores en esta sala y por supuesto en esta facultad de todos los de enseñanza, de todos los idiomas, de todas las disciplinas, ¿no? Que, bueno, pues podemos un poco aprender, ¿no? Mutuamente de las experiencias. Yo me gustaría dar paso a cualquiera que quiera comentar alguna cosa o preguntar sobre cómo funcionan, algún detalle, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosa? Sí. Sí, reconectada. Lo que comentaba de generar audios con el uso de la IA que quitaban el ruido de fondo, a mí me ha pasado como docente cuando daba clases de lengua, de poner los audios que venían con el material que teníamos, el libro que se usaba, y haber una revuelta en clase porque no se entendía, porque intentaban que la conversación fuera tan real que sonaban claxons, sonaban ruidos, murmullos de calle, de gente que pasaba hablando. Sí, a veces se añade ruido Sí, en los textos. Caótico, realmente costaba entender. Entonces sí, me parece una iniciativa estupenda, porque realmente con todos los prompts que se le pueden dar a la IA se puede crear un texto lingüístico, que lo que nos interesa cuando están aprendiendo es que entiendan la lengua. Luego ya mejorarán y ya entenderán los defectos lingüísticos y todo. Entonces me parece que estáis dando un paso adelante muy importante con el uso de la IA, y quería felicitaros porque me parece muy interesante. Sí, una cosa muy, muy, muy breve. En mi clase con los estudiantes de A1, yo entraba el primer día y empezaba a hablar italiano a velocidad normal. Además, yo soy de Milán y hablamos bastante rápido. Y los estudiantes míos que luego heredó Felipe le dijeron que Daniel habla muy rápido. Y los estudiantes siempre levantaban la mano y me decían, claro, es que tienes que hablar más despacio. Y yo les decía, ¿y cuando viajes a Italia, tú qué te vas a creer? Que la gente que encuentres en la estación del autobús... Quiero decir, yo en ese momento le creaba una especie de choque,
para que se dieran cuenta que el italiano es facile y divertente, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y entonces imagínate si estás aprendiendo alemán, si estás aprendiendo lenguas que se presentan pues más dificultad por parte de los de los hablantes de lenguas románicas. Digo esto porque creo que hay que encontrar un equilibrio, porque sobre todo sabemos, y afortunadamente es un tema que se ha estudiado mucho, que la frustración de un estudiante puede hacer que deje de aprender o que aprenda menos o que aprenda de forma peor. Por lo tanto, la utilidad que hay en esto es lo que decía antes Felipe, es que esté en un ambiente controlado. Es decir, hasta que tú no sepas andar solo, pues te estamos poniendo en una situación que para ti es más cómoda. Te quitamos el coche, el de al lado en el tren que está hablando al móvil con su abuela y entonces tiene que gritar. Es decir, este tipo de cosas, de momento te ayudamos, te ayudamos. Te estamos dando una muleta que luego te quitaremos porque no es así como tú te tendrás que comunicar. Así que creo que la cuestión es eso, es encontrar el punto correcto. O sea, la intervención legítima, pero no demasiado. Pero para animar, para empezar. Sí, sí, sí. Felipe, quería decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque, bueno, yo luego intervengo y más o menos va en ese sentido. Hay mucha preocupación por parte de docentes que jamás han usado la IA, que están muy asustados y que están diciendo el año que viene van a usar solo bolígrafo y papel en el aula y no voy a mandar trabajos y no sé qué para que no usen la IA. La IA la van a usar siempre porque además es muy cómodo. El punto está en enseñarles a usar la IA de manera ética y crítica y que no le sustituya su pensamiento, sino que se lo refuerce. Entonces, es lo que estabas diciendo, el profesor tiene que cambiar metodologías y evaluación y convertirse en una guía para el estudiante. Sí, bueno, de hecho hay una parte que aquí no he incluido que era sobre la evaluación. Una cosa que se ha comentado en las encuestas era que había profesores, no lo he puesto porque me da un poco de reparo, pero hubo profesores que dijeron, no, pues yo rehúso corregir cosas que están hechas con la inteligencia artificial. Bueno, sí, vale, hoy lo puedes hacer, pero es que mañana posiblemente todo vaya a tener un porcentaje de inteligencia artificial, con lo cual me parece un poco absurdo. O quizás el trabajo no tendrá que ser redactar un anuncio de un anuncio de trabajo, sino pues yo qué sé, ¿cómo escribirías un prompt para ChatGPT? Que a lo mejor una redacción podría ser esa, ¿no? Pues de eso va la cosa. ¿Cosa más que quieres compartir? ¿Quieres preguntar? Bueno, a mí sí que me gustaría muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo claramente, pero no sé si sabéis si en la Escuela de Idiomas de Valencia o en otras escuelas de idiomas están implementando inteligencia artificial, sobre todo IAGEN, ¿no? La historia esta de que me parece súper interesante, ¿no? De que el estudiante tenga la herramienta de que tenga un B1 y decir, quiero hablar con una persona y compartir con un hablante de B1, ¿no? Me parece fantástico. ¿Sabéis si hay experiencias? Creo que no a nivel sistemático y no a nivel, quiero decir, no de forma organizada. Es decir, creo que hay varias experiencias, pero que se deben más a la iniciativa personal que no a una real organización o implementación estructural. Desde luego es interesante, yo pienso sobre todo para lenguas como el italiano, el francés, el alemán, lenguas asiáticas, es decir, lenguas sobre las que en general recibimos menos input y sobre las que existen menos material, etcétera. O sea, lo interesante es de la inteligencia artificial generativa es que de repente tú tienes al alcance, pues quieres un dialecto de Somalia. Bueno, no sé en qué punto estamos en este caso concreto, pero claro, te acerca cosas. Entonces, igual para el inglés, claro, el inglés es donde más material hay, pero desde luego para instituciones públicas como la nuestra, con pocos recursos, es verdad que a veces te soluciona la papeleta, porque recursos en italiano, por ejemplo, pues cuesta mucho más que en inglés. Por lo tanto, claro, es decir, esto es un aspecto, cuando los recursos son limitados, tanto los recursos humanos como económicos, pues es un aspecto importante. Así que imagino que la Escuela Oficial de Idiomas lo implementará de alguna forma.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la intervención y por acercarnos ahí, ¿no? Más que físicamente, ¿no? Y fantástico, lo dejamos, paramos aquí un rato, nos tomamos un café, si os parece, abajo en el bar. Bueno, lo digo sobre todo para son las 11:30, llevamos un poco de retraso, pero enseguida pues, recuperaremos, si os parece, porque veo que está conectada Rita, hola María, para vosotros. En media hora seguimos, ¿vale? Son las 11:30, a las 12 en punto, estamos aquí de nuevo con las siguientes.